los artículos que nos había dicho el profe mientras... Ah, ya creo que ya se conectó. Ya, que mil disculpas, pero justo sí aterrizó esa llamada que estamos esperando de una liquidación de una empresa de la cual es de liquidador y me necesitaban ahí para unos datos de aprobación. Pero listo. Listo, estamos todos. Ok, retomamos. Entonces, estamos en la lectura del Código Civil en el artículo 25. Les estaba pues haciendo una recomendación sobre cuál código, sobre cuál, dirección web utilizar. Eh, Recomiendo la Secretaría del Senado por el tema 1 de las vigencias y 2 de los análisis de jurisprudencia, específicamente de constitucionalidad que hace la Corte. Entonces, en el sentido estricto para el artículo 25, manifiesta que la Corte Constitucional en ese análisis de exequibilidad que las palabras con autoridad y solo no son exequibles porque las considera contrarias a la norma suprema, que es la Constitución. Entonces, ¿por qué básicamente? Porque el legislador no es el único que hace la interpretación de la ley. Eh, y dos, cuando habla de la autoridad hace referencia como si se entendiera que la autoridad meramente entendida justamente en el legislador, ¿cierto? Entonces, el magistrado ponente para su momento, el doctor Monroy Cabra, hace el análisis y termina concluyendo y diciendo que estas dos palabras, en la misma interpretación que hizo, alteran y van contra el orden constitucional. Listo. Y por eso, digamos que esta clase va a tener mayor ahínco, mayor fundamento en, en la interpretación constitucional. ¿Ok? Ya escuchaba en algún momento que alguien no tenía los links. Sí, mi sugerencia de búsqueda es ley tal, Secretaría del Senado, y nos aparece primera, máximo, segunda opción cuando pues hace el link para acceder a esta gaceta. Acá, volviendo y pues retomando todo el análisis de clase, tenemos uno, que hay interpretaciones o lo que se conoce dentro de como dentro de la diferenciación, dentro de la doctrina, dentro de la misma jurisprudencia, las interpretaciones públicas y las interpretaciones privadas. Entonces, este esquema nos va a permitir a nosotros entender cuándo es una interpretación pública, una interpretación legal, una interpretación jurisprudencial y constitucional, y cuándo pues es una interpretación doctrinal. Listo, ese es, digamos, como el ejercicio, digamos, como el estructural de la clase para que vayamos entendiendo y vayamos diferenciando una de la otra. Listo, entonces, del artículo 25 y la interpretación por legislador, ¿alguna duda? Ok. Artículo 26, interpretación Profesor, yo sí doctrinal. tengo una pregunta, qué pena. Sí, señora. Sí, Yasmin. Sí, profesor, el que dice, bueno, interpretación por el legislador, ese lo aplicaríamos en la parte donde sería el método gramatical. No. Porque es que, o sea, del artículo 25 al 30, lo que usted nos está nombrando, bueno, son los del Código Civil, pero entonces, Código Civil, y los otros que los que nos estaba explicando hace un momento, que son 5, son los métodos de interpretación también, pero ¿cómo?
Porque es que No, serían no. dos diferentes. No, la precisión ahí es, uno, los elementos de la interpretación, ¿cierto? Que es eso, el gramatical, histórico, teleológico, lógico. Y se me escapa uno, que es el sistemático, ¿cierto? Esos son los elementos. Entonces, yo estoy dentro de la interpretación y digo, bueno, voy a empezar con el primer elemento gramatical. ¿Qué es lo que yo hago ahí? La lectura exegética, tal como quedó redactada la norma, ¿cierto? Luego, para seguir ampliando mi espectro de interpretación, pues digo y hago una referencia al elemento histórico, ¿sí? Luego me voy al elemento lógico, sistemático y teleológico. Entonces, lo que yo estaba explicando es que la interpretación como concepto general contiene estos elementos, ¿sí? En principio, todo interpretador debería agotar estos elementos y decir, listo, gramaticalmente la entiendo, históricamente la entiendo, lógicamente la entiendo, sistemáticamente la entiendo y teleológicamente la entiendo. Entonces, Yasmith, para la precisión, digamos, como tal, es, uno, la interpretación general contiene estos elementos. De la interpretación que estamos haciendo ya en un esquema, en una estructura, ¿sí? De la interpretación, en este caso legal o judicial, la encontramos en el artículo 25 del Código Civil. Ese es como nuestro escenario y nuestro primer, digamos, como la diferencia, ¿no? ¿Qué es interpretación general? Ya va, Patricia. ¿Qué es interpretación digamos, en la materia general? ¿Qué contiene la interpretación? Y entonces empezamos a ver qué es interpretación legal o judicial y lo que vamos a leer, cuál es la interpretación doctrinal. Ahí, digamos, en el Código Civil hace una referencia digamos, a ese elemento que estamos estudiando, que es gramatical, ¿no? Entonces, digamos que ese es como el ejercicio que estamos haciendo. Patricia, adelante. Profesor, buenos días. No sé si es su internet o el mío, pero se queda como está fallando. Yo tenía una duda. O sea, cada método de interpretación tiene estos 5 elementos. Esa es, digamos, como la gran conclusión, exactamente. O sea, a lo que voy podemos... Profe, se le apagó el micrófono, está como el mal el internet y se le escucha muy entrecortado y No se se le le apaga escuchó incluso el nada. micrófono. Aló, profe, se le escucha Pero muy se mal y se le escucha está nada. apagando el micrófono. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Porque es que acá no tengo cómo conectarme directamente a la pared pues, del internet. No tengo el aparato para conectar a este computador. Ahí mejoró, tal vez. O de su celular, profesor, de pronto si tiene datos, se le puede compartir datos al computador, ¿no? Por Wi-Fi. Voy a intentarlo, sí tengo datos. Voy a intentarlo. También podría decir que tiene el cable de carga. Sí, lo tengo conectado, eso altera. Yo solo tengo 4. ¿Cuáles son? El Natalia dijo que gramatical. era el gramatical, histórico, lógico, Lógico. sistemático y teleológico. Ya cambié, ya le estoy compartiendo aquí internet, espero que esté mejorando.
Listo, igual pues a final de clase les comparto también las diapositivas que contienen esta información. Entonces, pues, digamos que de manera explicativa y conforme las preguntas que me han hecho, es uno, el criterio de interpretación, digamos, interpretación general, contienen los elementos, estos 5 elementos, ¿sí? O sea, todo interpretador, ya sea, y la interpretación, digamos, ya en específico, entendamos la pública, constitucional, doctrinal, ese operador o ese funcionario que hace la interpretación de la ley es la que le va a dar, ¿sí? Es la que va, digamos que la que le va a dar el concepto como tal a la interpretación, ¿ya? Entonces, todo interpretador debe, en principio, agotar todos estos elementos propios de la interpretación, ¿sí? O sea, yo me tengo que sentar, hacer el ejercicio, leer y decir, listo, este es el elemento gramatical, es el sentido estricto, es la interpretación exegética, listo, entendí, no entendí. Y empiezo a formar mi interpretación a través de los elementos históricos, lógicos, sistemáticos y teleológicos. Sí, yo sé y en la doctrina, y si ustedes buscan en internet, hay muchas clasificaciones, hay clasificaciones referenciadas incluso, digamos, como al sector en el que en el que se encuentra. La clasificación que nosotros o que yo les estoy presentando a ustedes y que la vamos a entender es bajo el criterio 1, bajo el criterio de la persona que está haciendo la interpretación, ¿sí? Entonces, interpretación doctrinal, 1, hace referencia pues a los doctrinantes juristas o, digamos, a cierto nivel, pues los abogados. ¿Sí? La interpretación constitucional hace referencia estrictamente a la Corte o a los jueces cuando hacen análisis digamos, de aplicación de la Constitución respecto a derechos fundamentales, esto es, digamos, sede de tutela. ¿Sí? La pública, la de los funcionarios públicos, y la legal, pues, del legislador. ¿Sí? Por eso es que en esa sentencia del doctor Marco Gerardo, él quita, extrae y considera que es inconstitucional solo considerar que el legislador puede hacer la interpretación de la ley. ¿Sí? Creo que a través de esta aclaración, digamos que encontramos o nos vamos siendo más diáfanos y transparentes en la comunicación y en la clase. Yasmith y creo que Patricia me preguntaban, les he aclarado, digamos, sus preguntas o tienen alguna duda adicional. No, yo ya no tengo dudas, gracias. No, maestro, gracias. Listo. Entonces, digamos que ese es nuestro nuestra clasificación. Entonces, alguien que me ayude con la lectura del artículo 26 del Código Civil, por favor. Los jueces y los funcionarios públicos en la aplicación de las leyes a los casos particulares y en los negocios administrativos las interpretan por vía de doctrina, en busca de su verdadero sentido, así como los particulares emplean su propio criterio para acomodar las determinaciones generales de la ley a sus hechos e intereses peculiares. Las reglas que se fijan en los artículos siguientes deben servir para la interpretación por vía de doctrina. Listo. Entonces, acá, digamos que hace referencia y le permite a las personas, llámense operadores judiciales, ¿sí? O del sector público, pueden hacer interpretaciones de la doctrina, ¿sí? Recuerden que la doctrina en un punto es fuente, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer interpretaciones de lo que la doctrina, digamos, cuando pues ya hay doctrinas sanas, cuando no hay conflictos, ha interpretado de ciertas situaciones jurídicas. Entonces,
uno, claramente habilita a que se permita hacer como esa interpretación, esa consulta de los elementos que la doctrina esté, digamos, que tenga en vigencia, ¿sí? Para aplicarlos en casos concretos, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, digamos, de la estructura del Código Civil, tenemos que pues hay una interpretación legal, ¿sí? O judicial, y una interpretación doctrinal. Y claramente, pues entonces empieza, o lo que vamos a empezar a leer, es que nos entrega unas reglas que van a ir referenciadas a nuestra estructura, por ejemplo, a los elementos de la interpretación como tal. Entonces, artículo 27, interpretación gramatical. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Entonces, es lo que yo les venía explicando. Si yo, o si un interpretador, o si la norma como tal quedó redactada y es clara, soluciona conflictos, previene o castiga situaciones jurídicas, pues ese debe ser su sentido, ¿cierto? Ese realmente es su sentido. No quieren tampoco las reglas de la interpretación generar inseguridad jurídica, que es algo que yo les he dicho, digamos, a lo largo del curso. Hay que pensar siempre en esas consecuencias y más adelante, cuando continuemos con los análisis, especialmente de los criterios que se deben tener para la interpretación constitucional, hay que revisar la unidad, ¿sí? La unidad, podemos llamarla como unidad de materia, no generar esa inseguridad jurídica, ¿sí? Entonces, esa interpretación gramatical que el Código lo manifiesta en su artículo 27, el Código Civil, también hace parte de uno de los elementos que nosotros tenemos como operadores o como interpretadores. Y continúa el artículo diciendo: pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. Entonces ahí tenemos que revisar eso. Uno, su intención o espíritu referenciado a lo lógico y a lo teleológico, ¿sí? Y a su contexto o a su elemento histórico. Entonces, lo que ha hecho la doctrina y precisamente para hacer, digamos, para poder entender, ¿sí? la interpretación como tal, sus criterios, sus elementos y las diferentes formas de interpretación, es simplemente, me excuso, no simplemente, tal vez suena grosero y irrespetuoso, lo que ha buscado es una manera estructurada para que a través de la forma como se ha venido explicando la interpretación misma, pues sea digamos que sea para aquellos que nos dedicamos a enseñar, tengamos una estructura de enseñanza y pues, digamos, las personas les pueda llegar a quedar claro. Porque si nos encontramos con la mera lectura del Código Civil, pues muchas veces hacer ese desmembramiento, identificar esos elementos de manera independiente, pues nos costaría, ¿no? Entonces, la estructura misma, la doctrina, lo que ustedes empiezan a leer, claramente, como casi que en todos los textos de enseñanza, tienen una forma explicativa. ¿Cuál es la mejor para mí? Pues esta en la que nosotros estamos acá en esta clase, que nos permite tener esas diferenciaciones y saber desde dónde se está haciendo la interpretación. Entonces, tenemos luego entonces que uno de esos elementos que nosotros hemos llamado elementos de la interpretación es la lectura gramatical de la norma. ¿Listo? El Código Civil, en su artículo 28, alguien que me ayude a leerlo y que me ayude también pues, a
Ya con todo esto que estamos analizando, me ayuda a identificar desde su concepto, desde su criterio, qué entiende o qué quiere el Código Civil frente a la lectura. Hagamos el ejercicio de interpretación del artículo 28. Artículo 28. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. Listo, Natalia, de eso frente a la interpretación, como la estamos estudiando, a los elementos de la interpretación, ¿tú qué crees o por qué crees o qué interpretas que quiere el Código Civil identificar ahí? La parte exegética, que quiere que la entendamos tal cual las palabras como están, o sea, el sentido obvio que tiene la palabra. No sé si estoy muy equivocada. No. Digamos que el escenario como tal, pues claramente es ese. Lo que busca es, recuerden siempre el tema de la seguridad jurídica, ¿sí? La unidad de materia que yo les referenciaba, esos criterios, como lo vamos a ver más adelante, no queremos, digamos, es habitual que en Colombia tengamos diferentes sentidos a varias palabras, ¿cierto? Queremos, entonces lo que quiere la ley es decir, mire, este es el sentido, ¿sí? Si de pronto la ley entiende distinto, la ley se encargará, como dice ahí, de definirme qué entiende. Muchas veces en muchas leyes encontramos denominaciones y empieza a ser, digamos, una caracterización o le empieza a dar mejor un significado especial a ciertas palabras, ¿cierto? Entonces, eso es lo que busco, que no generemos esa de pronto esa inseguridad de tantos interpretadores, tantos operadores, y que digamos que, como dices tú, pues, en su sentido obvio, en su sentido, digamos, más puro, ¿cierto? Por eso, a mí también me gusta partir de la base del significado que nos trae el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Yasmín. Sí, profesor. En ese mismo artículo, de la mitad en adelante, donde dice, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. Entonces ahí sería como un ejemplo que colocaba otro profesor derecho, la palabra acción o acciones. Entonces en la parte de pronto de contable, acciones son como, ya es más de la parte, por ejemplo, de la participación que tienen los socios en una empresa, ¿cierto? En una sociedad, su capacidad accionaria. Pero en la parte de derecho se referiría es como a esas actividades, a esos hechos que hacen en determinado proceso o en determinada circunstancia. O sea, son la misma palabra, pero dependiendo de la materia a lo que se enfoque, así mismo se le daría su significado. Es como para argumentar más o menos. Digamos que hasta cierto punto, la ley misma se encargará de entregar esos significados, ¿cierto? Encontramos, por ejemplo, en las leyes laborales, nos dicen que si considera o que no un accidente de trabajo. Ese es nuestro marco, ese es el sentido obvio y natural para digamos, para la aplicación y la interpretación de esas leyes, ¿cierto? Entonces, el tema, Yasmín, es que nosotros debemos, cuando la ley no me lo dice, ¿cierto? Cuando la ley no tiene un sentido específico, estricto, puro y obvio para alguna palabra, yo la debo entender. Entonces, digamos, con el criterio habitual y el criterio que nos entrega el Código Civil, ¿ya? Entonces, es realmente eso. Nosotros no podemos,
como pues hay muchas palabras de uso cotidiano en Colombia que en un lugar pues resultan ser groseras y en otro lugar resultan tener un sentido de pronto jocoso, ¿cierto? Entonces, ese contexto, digamos, es como si la ley dijera, se entiéndase por, y nos entrega el significado, ¿sí? Entonces, ese elemento gramatical lo debemos interpretar desde ahí. Listo. No, digamos que no alejarnos o de pronto muchas veces no hacer consideraciones, si se quiere, románticas de las palabras, porque es que la misma ley me está entregando su sentido y su significado. ¿Ya? Entonces, el Código Civil lo que nos está diciendo es, oiga, mire, ya les doy la mano a los dos. Mire, de la interpretación misma, ¿cierto? De cuando usted haga un ejercicio de interpretación, entienda primero que la ley tiene un sentido natural y obvio. Entonces, bueno, estamos como en ese contexto, en ese escenario de interpretación. No, resulta que yo debo entender los accidentes de trabajo como la ley me lo ha dicho. ¿Sí? Esto desde la interpretación gramatical y exegética. Entonces, acuérdense que son elementos que tenemos que ir integrando para hacerlo sistemático, ¿sí? Y muchas veces, pues, empezar a traer otros elementos como los principios generales de derecho. Elbert, por favor. Doctor, buen día. Sí, señor. Doctor, a ver, lo que yo entiendo, no sé si estoy errado, es darle el sentido a las palabras según la oración, porque no vendría a ser lo mismo, el señor se encontraba sentado en el banco del parque, el señor se encontraba en el banco haciendo una consignación. Son las mismas palabras, pero la misma oración le da el significado a esa palabra. No sé si es que lo estoy entendiendo mal. Digamos, en el ejercicio que usted acaba de hacer, claramente si yo hago una interpretación gramatical, pues entiendo diferentes cosas, ¿cierto? Entonces, lo que está diciendo ahí es, entiéndalas como usted las está interpretando, como usted las está leyendo. Entonces, yo leo en su ejercicio que el señor está haciendo en el banco del parque haciendo una consignación, pues entiendo que se está ejecutando la acción de consignar. Si, por el contrario, yo leo que está en el banco del parque, pues me imagino que el señor está en un banquillo, en una silla, en el parque del pueblo, ¿cierto? Entonces, yo lo que realmente, en ese sentido, debo interpretarlo así. Listo. Pero no, resulta que hay otros elementos que me llevan a mí a llevar a una interpretación distinta, ¿no? Una interpretación que me va a llevar a la verdad. Pero esos son los elementos que vamos a seguir trabajando, digamos, en lo que nos queda de clase. Ellen, por favor. Profe, buenos días. Profe, ahí entraría también el tema de la interpretación bajo contexto, ¿cierto? Porque como decía mi compañera Yasmith, no es lo mismo si yo estoy leyendo un texto de legislación tributaria, así estoy leyendo un texto de otra legislación de acuerdo al tema de las palabras. Entonces ya tendría que empezar a mirar la interpretación por contexto, ¿cierto? Sí. Hay muchos elementos, lo que yo les decía, hay diferentes formas de explicarlo. Digamos que claramente ese elemento que tú dices interpretación, o que conoces o que estás llamando interpretación por contexto, lo podemos nosotros, digamos, identificar, lo podemos entender en esta clase como ese elemento histórico, ¿cierto? Marco de contexto, ¿sí? Y también aunado a lo lógico, ¿sí? Entonces, oiga, pues yo no puedo interpretar una acción judicial que me dice que puedo iniciar una demanda ejecutiva a una acción entendida como participación en una sociedad, ¿sí? Entonces, pues también hay unos elementos lógicos. Para efectos de la clase,
trabajemos los elementos como se los estoy enunciando, ¿sí? Y dentro de la estructura como, pues digamos, como lo estamos trabajando. Pero sí, o sea, hay muchas fuentes, mucha doctrina que lo identifican también como interpretación por contexto. Una recomendación pues muy como colega, cuando tengan una opinión, no empiecen diciendo, oiga, no sé si estoy mal. Den la opinión con tranquilidad, ¿sí? Porque un poco como que se desvirtúan ustedes mismos frente al momento en el que empiezan ustedes a hablar. Es una anotacioncita pequeña, pero que considero que es valiosa Se para... escucha entrecortada, profesor, no le escuchamos. No se escucha. No se escucha. ¿Ya? ¿Mejoró? ¿Volví? Hola, No, se volví. escucha entrecortado. Tengo la misma señal, no me he movido. Nos quedamos cuando hablemos con tranquilidad. Sí, es un consejo, digamos, para la vida práctica como el colega, que den las opiniones con seguridad. Y no, porque si un poco las personas que lo escuchan, si ustedes empiezan diciendo, no sé si, o no estoy seguro de, o no sé si estoy mal, bueno, se empieza como a desvirtuar uno. Empiecen a trabajar en eso y empiecen a dar conceptos con tranquilidad. Que a la final, si están equivocados, pues están equivocados, no pasa nada. ¿Listo? Pero es un poco también de la forma como nos comunicamos. Transmitir seguridad es muy importante para nosotros los abogados. Pues es algo que acabo de percibir y me pareció valioso dar el consejo. Listo, entonces vamos hasta ahí, digamos, frente a la interpretación como tal, el significado de las palabras. Si leemos el artículo 29, bueno, y el 30, que ya Ellen pues, nos lo estaba, digamos, trabajando, pues entonces pues, nos marca el derrotero el código y nos dice cómo debemos interpretar esas palabras técnicas. Entonces, palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido en el que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso. Y finalmente, pues interpretación por contexto. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de la ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Yo que tengo acá en mi presentación, digamos que el ejercicio que se tiene es que esos criterios que me entrega el Código Civil para hacer interpretación, todo, como se los he dicho, todo operador, digamos, todo interpretador debe acatarlos, ¿sí? Para poder hacer bien estos ejercicios de interpretación. Listo. La clasificación general, como yo se las he dicho, para efectos de la clase, como la queremos entender, aunque sé y reconozco que hay otras clasificaciones, la tendremos interpretación pública relacionada con el interpretador y interpretación privada relacionada igual con la persona que hace la interpretación, en el sentido de que en privado está referido, pues digamos, a los doctrinantes, juristas y abogados. ¿Listo? ¿Por qué quiero con todos esos elementos centrarme en la interpretación constitucional? Al principio, digamos, de la intervención, les decía yo que la interpretación constitucional, entendida como esa interpretación que busca garantizar que nuestro ordenamiento jurídico sea o vaya mejor de la mano con nuestra Constitución Nacional, entonces es o sería como nuestro mejor
escenario para entender cómo se hacen las interpretaciones o cómo yo puedo interpretar. Recuerdo yo en una clase, en mi especialización, hacíamos un ejercicio de interpretación. Entonces, la interpretación, recuerden, por favor recuerden, que no solo la hacen los jueces. A nosotros cuando nos piden de un concepto jurídico estamos haciendo una interpretación, ¿sí? Cuando especialmente, y como pues de una vez lo voy a empezar a tratar, este tema que tengo aquí resaltado y subrayado, la constitucionalización misma del derecho privado e incluso la constitucionalización misma del derecho laboral, pues nos ha llevado a entender un poco que no nos podemos alejar en nuestros ejercicios interpretativos de la Constitución, ¿cierto? Entonces, pues desde el 91 un poco, pues teníamos un marco constitucional, una corte constitucional seria que empezaba a hacer la protección de los derechos fundamentales, el análisis de las leyes mismas fundados en la unidad y defensa misma de la Constitución, pero cuando, digamos, nos encontramos en escenarios privados, veíamos cómo decisiones privadas atentaban contra derechos fundamentales, ¿cierto? Entonces, este ejercicio que yo les estoy comentando acá es para que nosotros, en este momento que somos interpretadores abogados, ¿sí? Como interpretadores privados, bueno, aunque hay gente que está trabajando y que pertenecen entiendo yo, a inspecciones o de pronto a despachos, sepamos desde dónde estamos haciendo la interpretación. Para mí, sin duda, hoy más que nunca, debemos acercarnos en todos nuestros criterios de interpretación a garantizar también el debido cumplimiento de la Constitución. Es una mirada personal, sin duda, pero es una mirada también sobre la cual el ordenamiento jurídico y los operadores en general estamos, digamos, se ha venido como tornando. Les comentaba yo que en esta clase, y se me quedó para el ejercicio de la profesión, nos decía el profesor, mire, todo lo que tenga un olorcillo, todo lo que tenga un tufillo inconstitucional, va a ser inconstitucional, ¿cierto? Entonces, va a ir contra la ley. Entonces, cuando usted esté creando un concepto, era una clase de unos temas laborales, cuando usted esté creando un concepto o vaya a tomar una decisión como abogado, analice e interprete la ley en ese sentido y sea un poco incluso exagerado, porque usted puede generar un riesgo para sus clientes o para su estrategia como tal, ¿cierto? Entonces, esa interpretación constitucional y pensando en cómo generar valor para esta clase, considero que nos va a marcar el derrotero, ¿sí? Nosotros no podemos ir contra la ley, no podemos ir mucho menos contra la Constitución. Entonces, en ese marco, tener presente que la interpretación que hagamos, digamos que el derecho un poco se está constitucionalizando en términos generales. Encontramos, y hay un libro de Juan Jacobo Calderón que es muy chévere, que se llama precisamente así, Constitucionalización del Derecho Privado. Un análisis de muchas sentencias donde realmente la aplicación de la ley le hacen una protección fuerte, una protección muy exigente frente a la Constitución. Señal, nuevamente no lo escuchamos. No se le entiende, maestro, se No se corta. entiende. Puede ser. ¿En dónde quedamos? No puede ser. No se escucha. Puede ser, no puede ser. Pero yo estoy Profe, no, ahí. su internet otra vez se le cayó. Bueno, voy a dejar No, de maestro, compartir a ver si no se le mejora. entiende, qué pena, no se le entiende nada.
Voy a dejar de compartir la pantalla a ver si de pronto eso mejora. O alguien me decía que desconectara el cable de la energía. No sé, realmente de todas las formas trato de garantizar la conexión a internet y bueno, hay días difíciles, hay días difíciles. Me quedé, o iba hasta donde me interrumpieron en el tema de la constitucionalización del derecho privado, ¿sí? Sí, señor, hasta ahí quedamos. Ah, ok, acá me dice, él encierra, nos quedamos en el libro de Juan Jacobo Calderón, listo. Entonces, esa interpretación, porque yo considero que nos genera valor, porque nos va a marcar, junto con los elementos, realmente formas de conceptuar, formas de interpretar la ley que generen seguridad, que se generen seguridad jurídica y que, digamos, en el caso de nosotros como operadores, como abogados, en el ejercicio, digamos, siendo abogados, podamos entregar seguridad pues, a nuestros clientes, a nuestras estrategias como tal. ¿Sí? Entonces, en este libro de Juan Jacobo, que se llama Constitucionalización del Derecho Privado, es pequeño, pero hace el análisis de sentencias en las que, a pesar de nosotros tener un principio fundamental del derecho privado, que es el pacta sunt servanda, que es básicamente entender que el contrato es ley para las partes, que genera obligaciones para las partes que son de obligatorio cumplimiento, hay unas obligaciones que atentan contra el orden constitucional. Recuerdo un caso específico en el que se analizaba un contrato de una modelo y en ese contrato, que era de prestación de servicios, ella manifestó su voluntad inicial, pero había una cláusula en la que básicamente se le impedía trabajar como por 3 o 4 años como modelo, ¿cierto? Entonces, pues se terminó ese contrato, pero ella tenía una cláusula que le impedía, en este caso, ejercer, ¿sí? Su derecho fundamental al trabajo. Entonces, y pues por conexidad, afectaciones al mínimo vital, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la Corte? Diga, miren, pues yo interpreto, listo, hay una tensión importante que es que ese principio del derecho privado, y entiendo también que la modelo en su momento firmó, pero pues no podemos lesionar derechos fundamentales, ¿cierto? Entonces empezamos a ver ese tipo de decisiones en los que la interpretación misma de la ley, en este caso el contrato, pues está constitucionalizado. Entonces, es ese el ejercicio de interpretación que nosotros, como hoy se está viendo, claramente es mucho más fuerte en derecho laboral. Hay que tener mucho más cuidado. Se dice, digamos, en la calle que hay una protección excesiva del trabajador, pero ¿por dónde se ha ido viendo eso? Por básicamente la interpretación que han hecho los jueces en sede de tutelas, en los mismos análisis de constitucionalidad de las normas, ¿no? Entonces, digamos que ese es nuestro entorno, entendiendo la interpretación constitucional, sabiendo que la Constitución es nuestra norma suprema, ¿sí? Sabiendo que todos los órganos, todas las ramas del Estado mismo tienen que cumplir los preceptos y pues sin duda pues nosotros, los ciudadanos, si se quiere, pues los ciudadanos de a pie, ¿sí? La interpretación constitucional, o por lo menos este modelo de interpretación es más desarrollado, está más estructurado en la doctrina, y nos va a entregar pues unos principios sobre los cuales nosotros, aparte de los elementos que ya estudiamos, podemos entonces entender, ¿sí? Y vamos a estudiar para el ejercicio de ahora en adelante, de los ejercicios de interpretación que se hagan.
Uno, unidad de la Constitución, ¿sí? Lo que yo les comentaba hace unos minutos, ese principio de unidad de Constitución no me permite a mí de mirar de manera aislada la situación jurídica que esté analizando o la norma como tal que esté interpretando, ¿cierto? Me exige a mí integrar todos los elementos de interpretación, ¿sí? Y el más fuerte es que yo no puedo ir contra ley y mucho menos contra la Constitución. ¿Listo? Recuerden pues que igual yo les paso estas diapositivas donde están esos principios. Concordancia, el segundo, la eficacia, o así se conoce, digamos, en la doctrina integradora de la Constitución. La corrección funcional, ¿sí? Que básicamente debemos entender a quién le corresponde cada momento pues, frente a la elaboración e interpretación de la ley, ¿sí? Las funciones que tienen cada uno, digamos, de esos órganos, de esos operadores del Estado en general. Y dos importantes es, el primero, fuerza normativa de la Constitución, recordando siempre que la Constitución es norma suprema. Y el principio, pues así se conoce, indubio pro libertad, que básicamente que en caso de cualquier duda se resolverá en favor de la libertad del ser humano. Entonces nosotros tenemos un escenario o por lo menos unos principios fuertes y estrictos que nos van a llevar a hacer buenos ejercicios de interpretación, ¿sí? Y digamos que en ese marco nosotros tenemos una interpretación de cómo se está haciendo actualmente, de cómo el derecho en este momento nos exige hacer interpretaciones, de cómo nuestro contexto histórico, de lo que las leyes están queriendo, lo que la sociedad está queriendo, nos exige hacer esos ejercicios de interpretación. ¿Listo? Recuerden siempre, como se los he dicho, en cualquier elemento, en cualquier documento, doctrina, libro que estén estudiando, hay unos elementos y unos principios de integración, ¿sí? Los llaman sistemáticos, integradores, eclécticos, pero realmente pues es como real para los ejercicios de interpretación y la aplicación de la ley. Nos sirven porque nosotros tenemos que dar una mirada integral, ¿sí? Una mirada en todos estos escenarios y poder fundar decisiones judiciales, poder entregar conceptos, definir estrategias, conceptos también pues desde lo público. Un ejemplo son los conceptos que entrega la DIAN. Y ¿qué pasó ahí con lo del indubio correo? Ya. No, en este caso, el principio de indubio pro libertad es que nos va a permitir, por ejemplo, en el caso de la modelo, nos va a permitir, oye, hay una duda, esa tensión, ¿cómo la resuelvo? Miren, pues yo no puedo coartar, yo no puedo quitarle la libertad a una persona de que pueda trabajar, ¿cierto? Eso hay que mirarlo, pues, digamos, en los casos concretos. El indubio pro reo es atado está referenciado a toda duda razonable irá en beneficio del indiciado, el imputado, pues digamos en derecho penal. Sí, pero para el ejercicio porque también hay indubio pro operario, toda duda razonable irá en beneficio del trabajador. Digamos que el ejercicio como tal, y ya para
para ir mirando las preguntas y definir el tema que me comentaban al principio. Nosotros tenemos una estructura general de interpretación, una división pública o privada, dependiendo de la persona quien sea el interpretador, unos elementos de la interpretación, discúlpenme, y quise para esta clase que sea explicativo, que nos permita acercarnos a la aplicación misma de la interpretación, hacer el análisis de la interpretación constitucional con sus principios, como aquí los vimos, claramente de una manera pues bastante rápida y general, que nos permite a nosotros acercarnos a hacer interpretaciones conforme a la ley y conforme en este caso a la Constitución. Entonces con eso digamos que terminaría mi intervención. Quiero saber si hay preguntas sobre la clase o si no, pues para resolver la pregunta o bueno, atender la petición que me hicieron al principio. Ok, listo. Entonces, espero haber contribuido realmente a los criterios de interpretación, a la interpretación misma y la interpretación que ustedes de aquí en adelante puedan hacer para sus clases y pues para el ejercicio de la profesión. A través de esta clase, tengan presente pues, que ese es el valor que yo quiero darles o que he querido siempre darles a ustedes. Frente al tema, creo que era, se me olvidó el nombre, José, como que era de pronto una apreciación frente pues, al parcial. Uno, básicamente, considero pues, que la ley no puede ser aplicada en retroactividad. No debería tener efectos hacia el pasado porque genera, para mí, pues digamos, la seguridad jurídica es muy importante y generaría, digamos, esos espacios. Reconozco que hay una tensión aplicando la retrospectividad frente a la afectación que pudieron haber tenido esas personas, esos disciplinados, esos aforados, por no tener una doble instancia. La doble instancia entendida como un derecho inalienable al ser humano, porque garantiza el debido proceso, ¿cierto? En su esquema más garantista. Sin embargo, considero yo que no debería tener esa aplicación, no debería tener ese efecto, precisamente porque altera la seguridad jurídica. O sea, si yo ya tengo una sentencia en firme, darle la posibilidad a un grupo de personas que pues revisen o que vayan a través de sede de tutela, busquen revivir y asimismo pues revivir sus procesos y asimismo pues de pronto tener una condición más favorable, como se los he manifestado acá, genera inseguridad jurídica. Ahora bien, pues hay que revisarlo de pronto y eventualmente sea un buen nicho de mercado. Sin embargo, pues es mi opinión frente a la clase. En ultraactividad, claramente, pues es el efecto que la ley debe tener. Como tal, sí considero que en la redacción misma de algunos artículos como que se nos quieren meter ahí por los laditos en esa redacción. Sin duda, y creo que como de pronto muchos colegas, esos artículos son los de mayor debate, pero la Corte Constitucional pues tiene precisamente lo que nosotros estamos hablando acá, una interpretación muy estricta de protección a
a la Constitución. Hay que ver también cómo están conformadas las salas de la Corte Constitucional y cada uno de los magistrados, cómo, pues, digamos, cuál es su pensamiento. Y pues a la final la decisión en la Corte pues va a estar atada pues a las mayorías. Entonces, un poco pues como mi opinión frente al tema, y volviendo y siendo reiterativo, al ser una pregunta abierta, si ustedes analizaron bien los elementos de aplicación de la ley en el tiempo, pues no debe haber ningún problema si ustedes concluyan cosas contrarias o completamente contrarias a lo que yo les acabo de expresar. ¿Listo? O sea, de eso pues el ejercicio a la final no se trata. No sé, José Vicente, si hasta ahí estamos ok. Luz Ángela. Profe, pues básicamente ayer yo, como tenía una cita médica, yo me regí única y exclusivamente a su diapositiva, pues donde usted manifestaba era hacer un análisis de esos 3 artículos y obviamente donde encontráramos la aplicabilidad de los elementos de la ley en el tiempo, ¿sí? Yo quedé un poco muy confundida con algunos preceptos de compañeros que hicieron como ejemplos, que hicieron como casos. El mío solo se dirigió a ver qué había cambiado en la ley 270, qué está dispuesto ahora, y obviamente eso me da las pautas para decir si había ay, se me olvida el término, es que no lo puedo decir, profesor. Y retroactividad, o qué otro elemento se veía. Y obviamente, pues digamos que nomás en los artículos que usted nos expresó, sobre todo en el artículo 56 que modificó el 112, casi que todos los literales fueron modificados, todos los numerales. Y las modificaciones pues eran bastantes en el sentido que eran más específicas y de verdad, pues como usted lo dijo, más cuidadosos de cuidar los derechos fundamentales del juzgado, por decirlo así. No lo hice de otra manera, profesor, porque la verdad, yo vivo fuera de Bogotá, se me presentó muchísimas dificultades al llegar acá y pues mis compañeros ya estaban muy ocupados. Yasmín me intentó decir, pero la verdad yo no encontré ningún ejemplo, ninguna sentencia que pudiera hacerlo. No sé si eso hace parte de la interpretación que usted quería. No, bueno, primero, pues, bueno, no he leído tu caso, no he leído tu trabajo, tu parcial, pero vuelvo a lo mismo. La base fundamental era que entendieran y que se hiciera el análisis de aplicación de los elementos de aplicación de la ley en el tiempo. Si lo hiciste así, está bien, ¿cierto? ¿Qué es lo otro que hablábamos ayer en clase? Era, hagamos una mirada integradora, ecléctica, sistemática, de todos los elementos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el análisis, por ejemplo, de retroactividad, y yo puedo considerar que sí debería tener una aplicación hacia el pasado, pues debo fundarlo. Entonces, muy seguramente aquellas personas que pensaron así, pues trajeron unos ejemplos a colación, ¿ya? Pero no está mal que tú no lo hayas hecho. Entonces, tranquilos, creo, por lo que estoy escuchando, por lo que he visto, primero, créanme que valoro mucho que ustedes se hayan tomado el tiempo, hayan leído, hayan estudiado, hayan debatido, que es algo que, pues, un objetivo que yo me tracé con ustedes desde el 28 de junio, y generar ese interés por cómo hacer las cosas con buen criterio, ¿sí? Entonces, no está mal, no está mal, no está mal. Voy a leer, seguiré leyendo y ya tomaremos pues unas conclusiones que yo creo que el martes, dado que este parcial ha generado digamos que bastantes comentarios, podríamos tomarnos un tiempo y mirar qué pasó en ciertos casos, si me lo permiten, sin duda.
traer ciertos casos de análisis y pues asimismo mirar cómo en la diferencia en el concepto yo puedo pensar completamente contrario a ustedes, pero si tengo buenos fundamentos y tengo un buen razonamiento, en este ejercicio no estaría mal. ¿Qué estaría mal? Que yo llame retrospectividad a lo que no es retrospectividad, ¿sí? Pero pues eso ya es de cada caso. Ángela, Kevin, Nicole, Tatiana y Natalia Palacio. Ay, profe, qué vergüenza. Es que yo acabo de revisar mi correo y me doy cuenta que yo envié eso a un correo con, o sea, tu nombre, pero con una ñ. Entonces vuelvo y te reenvío con el mismo de anoche para que te des cuenta que yo lo envié ayer en la noche. Perfecto, favor, eso pasó, tranquila, eso pasó siempre y cuando pues yo vea que allí que la hora de envío estaba dentro de nuestros límites, no pasa nada. Bueno, No pasa nada. y segundo, pues sí, ayer habíamos muchos confundidos con el parcial, de pronto, no sé, unos tenían idea de una cosa, otros, entonces por ahí me escribían, nos hablábamos, pero pues yo no escribía al comienzo porque pues yo estaba más confundida, ¿para qué los confundía más? Ya después tuve que salir a laborar y llegué en la noche, lo que alcancé a revisar, teniendo en cuenta pues el ejemplo, yo sí tomé en cuenta el ejemplo que tú nos habías dicho de la noche anterior, de lo del caso de Arias, y entonces en ese me basé, aunque él no hace parte, sé que él es un exministro y no es parte de la rama judicial, pero pues sí la rama judicial es quien lo ajusticia, por decirlo así. Entonces yo me basé en ese ejemplo también, profe, como para trabajar Perfecto. el tema. Perfecto, Bueno. miren que, o sea, nosotros muchas veces en esta profesión y en estas clases, en estas primeras clases, claramente vamos a estar muy confundidos. De hecho, pues estar confundidos no está mal, porque cuando yo me siento, pienso, hago el análisis de un caso, digo, no me acuerdo, por ejemplo, en esos casos que es que yo le vendí, que hay un tercero que no, y que el carro lo tenía no sé dónde, y que eso estaba de una sucesión, uno está completamente confundido. ¿Qué ejercicio, cómo, a dónde nos vamos acercando a la certeza, a la verdad? Es a través de, digamos, de tener estos elementos, estos conceptos aprehendidos, ¿sí? Y que yo sepa, pues, darles el uso correcto. Yo vuelvo a lo mismo, yo para que dígame el concepto ya de retrospectividad, y me lo pueden recitar sin duda, sí, está bien, perfecto, tiene su sí. Pero si el día de mañana, en la aplicación misma del concepto, no sabemos, no tenemos algún elemento para aplicarlo, el mundo del derecho concebido como hoy lo estamos concibiendo nos va a dejar atrás, ¿sí? Seremos abogados que no estamos dentro de las competencias que está exigiendo el sistema, que está exigiendo la cotidianidad. Entonces, el ejercicio que ustedes hayan hecho, siempre y cuando hayan aplicado bien los conceptos, no tienen ningún problema. Kevin, por favor. Profesor, dos cosas. La primera, la nota del parcial la comparte por aquí o responde por el correo. ¿Cuánto sacamos? Sí, yo creo que la voy a subir en un Excelito como me comprometí con ustedes para el sábado la subo en un Excelito a la plataforma. Listo, de una. Y la segunda es, si hay un pronunciamiento, no hay algún término de vencimiento que no permita como volver a hacer ese reproceso. Frente a lo que estamos estudiando en el parcial. Sí, señor. Digamos que da una decisión. No hay algún término de vencimiento que usted diga, usted puede hacer un pronunciamiento de tal fecha a tal fecha, y si no, ya se deja la decisión que quedó. Espéreme a ver, yo le entiendo. Hagamos el ejercicio, estamos en un proceso de los que estamos analizando. Todavía está vigente ese proceso, no, digamos que falta el fallo en su ejemplo.
No, digamos el fallo ya se dio el Sí, fallo, se ok, dijo un ejemplo, usted se determina de que sí incurrió en falta, en tema de resarción, tiene que, no sé, dar una indemnización. Usted tiene 15 días, 20 días para dar esa indemnización y tiene 15 días y tiene cierto tiempo para pronunciarse si está en contra de la decisión que se dio. A eso es a lo que voy. ¿Sería algún término de vencimiento para uno poder como apelar esa decisión? ok. En los procesos de única instancia, pues como su nombre lo indica, no tiene esa posibilidad de que a través del recurso de apelación, el recurso ordinario de apelación, pues sea un superior el que haga la revisión misma del proceso, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso de única instancia, la decisión que tome el juez ahí es inapelable. Y esa pues es precisamente la discusión. Esas decisiones de única instancia, cuando estamos en el sistema oral, pues están referidas a que yo no tengo ningún recurso y si lo tuviera, lo tengo que utilizar en estrados. Ese es mi término, utilizarlo ahí mismo y yo por eso tengo que estar preparado para cualquier situación que se presente en un proceso. Y si fuera escrita, por lo general dan un término de 10 días para apelar, pero vuelvo a lo mismo, el proceso de única instancia es de única instancia, entonces esta decisión queda, digamos que queda en firme a partir de del momento de su notificación. ¿Ya? Entonces, esa es la discusión misma que se da. ¿Listo? Creo que le pude resolver la pregunta. Sí, sí, señor. Gracias. Ok. Natalia Palacio, John Alejandro. Yo quería preguntarte, ¿ya empezaste a calificar hasta ahora de esas cosas muy mal? ¿Hay alguien que haya perdido hasta ahora? No voy a responder tu pregunta, Natalia. Ay, ¿por qué no? No, mira. Porque sabes que yo fui de las primeras que entregué porque no no tenía tiempo sino hasta las 12. Sí, no, mira, no hagamos el ejercicio así. Lo que sí les puedo decir es que de lo que he leído, considero y veo que el ejercicio, uno, desde que ustedes se hayan tomado el tiempo el día anterior, hayan leído, hayan mirado esa sentencia de unificación, el caso de Arias, eso nos va a permitir tener parciales muy, digamos, muy bien hechos, ¿cierto? Vuelvo a lo mismo, no está mal, como se los dije ayer, que me hayan entregado 1 o 2 páginas o 5 o 10. El análisis mismo como tal, yo lo voy a calificar objetivamente. Para mí, la persona que escribe 10 páginas no necesariamente ni es la de mayor aptitud, ni es la que no. Podemos redundar mucho e incluso no decir nada en 10 y citar y traer jurisprudencia, ¿cierto? Pues, Entonces, en realidad eso es lo que me está preocupando porque sé que hubo gente que escribió muchísimo y pues yo fui muy puntual porque yo tenía el tiempo medido porque pues yo trabajo y tengo otras cosas que hacer y pues yo no me gasté ni siquiera una hoja, pero yo no, puse lo que estabas pidiendo, pero no puse los ejemplos, no me extendí, yo puse cosas muy puntuales y pues la verdad que quedé muy preocupado cuando empezaron, no, yo voy 6, yo voy 7, y decía, ¿qué? Dios mío, yo hice eso en menos de una hoja. Tranquila, pueden ser 6 o 7 con espaciado de 1.5 y letra, citación de 14 en Comic Sans, pues, o sea, tranquila, vuelvo a lo mismo, no pasa nada. Ahora bien, si tu ejercicio aplicaste mal los elementos, pues sí está mal, ¿sí? Pero no se preocupen porque se extendieron o no. John Alejandro. Una pregunta. Es que yo en mi trabajo lo que hice fue aplicar los elementos de la ley en el tiempo, pero a los artículos que usted nos dio, o sea, el artículo 16, 56 y 59, eso estaría mal. Y me pasó lo mismo que la compañera, en menos de una página lo hice. Yo creo que ya les he contestado y me tocaría a mí hacer una sesión con cada uno de ustedes pues para evaluarlo. Yo, Alejandro, no, tranquilo. Si hicimos la aplicación, hicimos el análisis correcto de los elementos, estamos bien.
¿cierto? Si esa persona que quiso contribuir más y por eso les dio el tiempo en el análisis, también está bien, o sea, o pudo que haber sido que en tanto que estuvo analizando se haya equivocado. Entonces, tranquilos, o sea, no, yo creo que vamos por buen camino, creo que como se los he dicho, el grupo ha logrado, nosotros como equipo hemos logrado generar un escenario, un lugar donde podamos participar tranquilamente, pero eso sí, con buen criterio, con buenos fundamentos, con buena interpretación de la ley, con los conceptos, etcétera, etcétera, listo. Digamos, bueno, ya creo que ya la hora nos obliga a cerrar la clase. Mañana tenemos una clase sobre capacidad. Y vayan pensando, pues si quieren lo van debatiendo en el grupo que ustedes tienen de WhatsApp, si generamos un espacio para el sábado de 1 horita y media para temas puntuales de preguntas, aclarar conceptos, como lo hicimos el lunes respecto, digamos, de la imprevisión. Lo pongo a su consideración, debátanlo en el grupo. Y listo. Lo último, Camila, tú me ayudas a hacer una conexión ahorita por el celular con Sendales, con Juanita, ¿se llama? Por favor. Profe, una pregunta, ¿usted tiene tiempo el sábado en la mañana o en la tarde? Pues para también cuadrar eso, porque es su tiempo y pues tener ese concepto. Yo prefiero desde a las 8 de la mañana, realmente. Yo prefiero a las 8 de la mañana. Ahora bien, ahí sí, como dicen, me acomodo a las mayorías y a su tiranía. Entonces, si la mayoría pueden en la tarde, pues mejor en la tarde. Me parece bien en la mañana, profe. Vale, profe, entonces ahorita en el grupo cuadramos eso. Gracias, profe. Gracias, profe. Entonces, pues no, por ahora, entonces daré por terminada la clase y nos vemos mañana entonces a las 10. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias, profe. profesor. Profe,